El siguiente reportaje de investigación que está a punto de ver es de hace más de 12 años a la fecha de hoy. Es un resumen de las mejores partes de la investigación, lo más relevante y técnico sobre los hechos reales e indiscutibles de por qué el 11 del 2001 colapsaron 3 edificios y estructuras que por su método de construcción sería imposible. Por dicho contenido, es el mejor reportaje que pude conservar en su momento, puesto que lo han eliminado con el tiempo y vuelto a resubirlo hace apenas unos años. Por nuestra parte, hemos recopilado los mejores vídeos con calidad de la época para demostrar evidencias clave que siempre estuvieron delante de nosotros mientras una de las torres caía. Más de 1500 arquitectos e ingenieros decidieron hablar y exponer las pruebas años más tarde de las primeras grandes tragedias del siglo XXI. Entre ellos, bomberos y policías. Hola, soy Richard Gage, arquitecto profesional por más de 20 años y miembro del Instituto Americano de Arquitectos. Soy fundador de Arquitectos e Ingenieros por la Verdad del 11S, organización sin ánimo de lucro, de más de 1000 técnicos y profesionales de la construcción. Según los informes oficiales del gobierno, el fuego debilitó el acero de las estructuras de ambas torres gemelas, llevando a su repentino, progresivo y completo colapso. Desconocido por la mayoría, un tercer edificio de estructura de acero, el World Trade Center 7, también fue destruido. Se han planteado preguntas críticas por más de 1500 arquitectos e ingenieros respecto a las explicaciones oficiales sobre la destrucción de estos 3 edificios. Junto con más de otras 10.000 personas preocupadas, estos profesionales, que suponen un total de 25.000 años de experiencia, han firmado nuestra petición. Piden una nueva investigación de la destrucción de estos 3 rascacielos. Esta petición está basada en las evidencias, que revelan un escenario de destrucción muy diferente del presentado por los ingenieros del gobierno. A medida que hechos científicamente avalados se pongan de relieve por los expertos, así como datos y testigos en este documental, ustedes llegarán a una mucha mayor comprensión de estos eventos y quedarán en una posición que les permitirá sacar sus propias conclusiones. ¿Cómo 2 aviones derrumban 3 rascacielos? El edificio número 7. El tercer edificio de altura que se vino abajo aquel día. El nuevo edificio número 7 surge en el sitio de su original. El edificio 7 era un edificio de 47 plantas y no recibió el impacto de ningún avión. Sin embargo, fue el tercer rascacielos de estructura metálica que colapsó rápida y simétricamente el 11. Estaba distante a un campo de fútbol de las torres y solo tuvo daños menores como consecuencia de la caída de escombros. El colapso de este edificio se atribuyó al fuego producido en algunas de sus oficinas. Soy Steve Barrett, fundador y presidente de Barrett Architects and Associates, Inc., una firma con 33 años en planificación de arquitectura e ingeniería. Una de las cosas que me llamó mi atención fue lo rápido que se vino abajo el edificio número 7. Cayó aproximadamente en 7 segundos, de arriba a abajo. Este edificio se construyó a mediados de los 80 cumpliendo toda la normativa de entonces. Desde más o menos 1965 hasta 1985, la mayoría de mi experiencia se relaciona con altos edificios de acero multiplanta. El NIST nos quiere hacer creer que fueron típicos fuegos en oficina, fuegos aislados que echaron abajo este edificio. Desde mediados de los 60 me he interesado en seguir incendios en edificios de altura, porque nos preocupan estos fuegos cuando diseñamos estos edificios. Y no tengo constancia de que ningún edificio de altura se haya venido abajo como consecuencia del fuego. El golpe de gracia para mí fue cuando supe que el edificio número 7 se había venido abajo más tarde en el mismo día, y cuando vi el edificio 7 caer. Para mí, los hechos parecían una demolición controlada perfecta de un edificio intacto. Ejemplos de la demolición controlada. Quiero decir, eso es a lo que yo llamo una pistola humeante. La destrucción de pruebas.
¿Fue el acero estructural del edificio número 7 preservado, documentado, analizado, de acuerdo con los procedimientos estandarizados para investigar fallos técnicos? 400 cargas de camión al día de material salieron del área del World Trade Center para enviarlos a reciclar a China. Se violaron leyes en la destrucción de pruebas. Y para la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles, es extremadamente preocupante no considerar esto. Y en mi opinión, es una violación de su código de ética profesional. Era contrario a la forma en que se hace toda investigación. Si un avión se estrella, se aísla el área por completo. Nadie toca nada, lo llevan todo a un lugar seguro. Y reconstruyen en lo posible el aparato. Normalmente, cuando hay un fallo estructural, vas cuidadosamente al lugar que ocupan los restos. Miras cada cosa, fotografiando cada viga tal cual colapsó, y cada columna tal como haya quedado, y lo recoges y transportas cuidadosamente e inspeccionas cada uno de ellos. No pudimos hacer esto en el caso del edificio número 7. No puedes aplicar la ciencia cuando te retiran las pruebas, y cuando tu hipótesis es la menos válida en lugar de la más probable. Cuando la hipótesis más probable en el caso del edificio número 7 ni siquiera era mencionada, eso no es ciencia. Se efectuó una verdadera investigación que podría haber revelado el uso de acelerantes o explosivos en la destrucción del edificio número 7. El NIST dice no haber encontrado evidencia de explosivos. Entonces les preguntamos, bueno, ¿pero buscaron? Y contestaron, no buscamos explosivos o residuos de explosivos. Gran explosión, nos echó hacia atrás al 8º piso. Estoy bien, ok, sí, espera, ¿quieres llamar a tu madre o algo? Que hubiera explosiones significa que tienen que ser investigadas. ¿Has oído eso? Ojo con ese edificio. Se va a caer, ese edificio está a punto de explotar. Retírense, estamos caminando para atrás, el edificio está a punto de explotar. No tenemos la verdadera historia de lo que pasó, porque no se hizo una investigación adecuada. Edificio número 7, totalmente envuelto en fuego. El edificio número 7 colapsó a causa de incendios en el inmobiliario. No colapsó por explosivos o por ignición de combustible. Como fue reportado en el New York Times, los ingenieros estuvieron perplejos por el colapso del edificio 7. Si nunca un rascacielos de estructura de acero había colapsado totalmente debido al fuego, ¿cómo debemos entender este misterioso evento? Los rascacielos simplemente no colapsan por fuego. Nunca ha habido ninguna experiencia hasta el 11S, donde un rascacielos de estructura de acero haya colapsado completamente. Han existido fuegos de más de larga duración en estructuras similares, sin ningún tipo de colapso. El NIST reivindica que los fuegos fueron muy grandes, muy calientes y prolongados, cuando en realidad las observaciones que han sido investigadas por muchas personas demuestran que los fuegos no fueron muy largos. No estaban en los lugares que reivindica el NIST, que estaban en momento dado. Soy miembro del Instituto Americano de Arquitectos. Durante los más de 40 años que he ejercido arquitectura, he diseñado diferentes edificios, desde casas pequeñas hasta rascacielos de oficina. Algunos de los rascacielos en los que trabajé son One Shell, Two Shell, aquí en Houston, y fui jefe de proyecto para un edificio de oficinas de 22 plantas en Akron, Ohio. Más tarde, el día cuando colapsó el edificio número 7, ya nos habían enseñado imágenes de unos cuantos fuegos en ese edificio. Y digo, no estaban depocados. ¿Y cómo esto podía causar el colapso de un edificio? Como si implosionara. No podía suceder. 47 plantas en 7 segundos. Según el investigador jefe Xian Sunder, del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el edificio número 7 colapsó a una aceleración de caída libre por más de 30 metros de su caída. ¿Qué nos revela la velocidad del colapso? Esencialmente, en menos de 7 segundos, la Torre 7 se vino abajo sobre sí misma. Es como si sacaras tus llaves del coche y las dejaras caer.
Así de rápido se derrumbó el edificio por más de 30 metros. Y la única forma de conseguir eso es cuando no hay ninguna resistencia. Así que lo que estamos observando es un edificio viniéndose abajo directamente, cayéndose sobre sí mismo con resistencia cero. Los edificios no tienen resistencia cero. Por eso usted se siente cómodo entrando en un edificio. Este edificio tenía 40.000 toneladas de acero estructural en su sistema estructural. Y esto es con la intención de prevenir que se vaya a ningún lado. El NIST nos dice que el edificio debajo de él dejó de existir durante los primeros segundos del colapso del edificio. Bueno, las cosas en física no dejan simplemente de existir, y cesan de resistir a las fuerzas que están sobre ella. El edificio no se fumó para permitir caer durante 30 metros en caída libre. Eso es imposible. Eso es una violación de la ley fundamental de física, que dice que para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Si los pisos caen, tienden a caer y son soportados por el piso directamente debajo, y ahí existe un retardo, que nos llevaría a una conclusión distinta. Y la conclusión es una demolición controlada. Esto es una demolición controlada. Absolutamente, absolutamente. Ha sido implosionado. Es un trabajo de encargo hecho por un equipo de expertos. El edificio 7 para mí es lo que lo delata, porque es un caso clásico de demolición controlada. Dos de los edificios más grandes en el mundo, cada uno de estos destruido en menos de 12 segundos. Vámonos a las torres. El mito se desenreda. Esto es el lugar original de las torres, en 2012. Ahora se está construyendo donde se levantan las instalaciones espectaculares. Hace solo 10 años, los aviones golpearon las torres, cortando a través de algunas columnas estructurales de acero exteriores e interiores. El combustible de los aviones inició fuegos de oficina en varios pisos. De acuerdo con la versión oficial, la estructura de acero se debilitó y falló, causando un colapso progresivo de cada torre. ¿Tiene sentido la explicación oficial? ¿Hubo una investigación exhaustiva que examinó toda la evidencia? Yo entré en la oficina y las primeras palabras que oí fueron: un avión se ha chocado con las torres. Y mi pensamiento inicial fue: pues está bien, porque está hecho para resistir un 707. No parecía posible que estas torres, que estaban diseñadas para resistir ese impacto, pudieran colapsarse en tan corto tiempo después de que fueran golpeadas. La mayoría del combustible se quemó instantáneamente en la gran bola de fuego. Y no quedaba más. Los fuegos que permanecían eran de muebles de oficina. Y las alfombras, cosas como esas, muchas cosas en estos edificios deben ser ignífugas por naturaleza. Se requiere por norma. Así que, para empezar, no hay mucho combustible allí. Los medios dicen que esos fuegos eran extremadamente calientes. Pero los fuegos no eran tan calientes como la Torre 1 y 2. Si miras a los propios datos del NIST, se puede ver esto. Y usando nuestra propia capacidad de observación, viendo estos fuegos, y viendo el humo negro que salía de la ventana, que significa que a los fuegos les falta oxígeno, y eso era una combustión incompleta, y por eso un fuego de baja temperatura. El calor del fuego supuestamente hablando al acero, y así los edificios se venían abajo. Si tienes una llama de 400 grados, puedes mantener esa llama bajo una barra de metal indefinidamente y nunca alcanzará una temperatura suficiente que pueda curvar el acero, mucho menos fundirlo. Entonces, inmediatamente supe que la explicación oficial era totalmente equivocada. El inicio súbito de la destrucción.
Al contrario de un colapso lento que podríamos anticipar, estas torres muestran en los vídeos un muy rápido, súbito comienzo de destrucción. ¿Qué implica esto? El NIST dice que la sección superior de cada una de las torres aplastó la parte inferior. Sin embargo, cuando ves el vídeo con detalle, en el caso de la torre 1, ves que la sección superior se desintegra. Parece ser una demolición controlada en sí, de la sección superior. La sección superior empujando a la sección inferior. Se encuentra con fuerzas equivalentes según avanza. Ambas secciones se van a demoler a la misma velocidad. Es decir, que a la vez que los 15 pisos de abajo son aplastados, los 15 pisos superiores también se destruyen. Así que no hay nada que quede ahora para destrozar el resto del edificio. Uno busca esta sacudida de manera que esto, si realmente viene abajo y golpea, debería poder verse el punto de impacto, porque ralentizaría el movimiento de caída libre. Antes de que la torre comenzara a desplomarse, la antena empezó a caer. Y la antena, claro, estaba por encima de los huecos del ascensor. Conozco muy bien el interior de la estructura que rodeaba los huecos del ascensor y la accesibilidad 24/7 que tenían las empresas de ascensores. No sería un problema una vez logrado acceder a los huecos de los ascensores. Entonces un equipo de expertos en cargas tendría acceso a todas las columnas y vigas del núcleo. Ya aquí el resto podría realizarse, simplemente con el equipo adecuado de explosivos para el trabajo en cuestión. La única forma que veo que las torres pudieran haberse desplomado es que las columnas interiores estuvieran en mal estado. Informes de testigos de explosiones. Más de 100 socorristas reportaron ruidos de explosiones y flashes de luz en el inicio de la destrucción de ambas torres. Estas no se examinaron en el informe del NIST. ¿Qué fue lo que realmente vieron y oyeron estos testigos? Mientras nos preparábamos con lo necesario para subir las escaleras, hubo una tremenda explosión dentro del vestíbulo. Quedamos atrapados en las escaleras unos momentos y al final bajamos al vestíbulo, y al llegar al vestíbulo hubo una gran explosión. Hubo varias explosiones secundarias en el edificio. Explosiones continuas. Planta por planta, empezaron a estallar. Parecía que tuvieran detonadores, como si hubieran planeado derribar el edificio. Y justo al empezar a estallar también continuó ese boom. Y me pregunta, ¿cómo de rápido? Y yo digo, como fuegos artificiales. Están reportando justo lo que yo esperaría. ¿Oyes esos boom? Olas de explosiones, no una enorme en particular. Hay tantos vídeos de testigos en ese día que reportaron explosiones. Hay transmisiones de radio del FNNI. Tenemos las transcripciones que fueron grabadas, ¿sabes?, en 2001, de todos estos bomberos y socorristas que hablaban de explosiones. Este testimonio debería haber originado la suposición de alta posibilidad de encontrar restos de explosivos y justificar investigaciones para probarlo, no lo contrario. Evidencia directa de explosiones. El FEMA documenta un diámetro de 360 metros de campo de escombros alrededor de cada torre. Vídeos muestran varias toneladas de secciones de acero, de cientos de piezas de acero individuales, eyectándose de la torre a una velocidad de 96 km por hora, a una distancia de 180 metros. También muestran nubes de escombros, pulverizados en el aire, y eyecciones explosivas aisladas, hasta 60 pisos por debajo de la llamada zona de impacto. Los vídeos muestran también la destrucción casi total de las dos torres. ¿Qué es lo que esto nos dice acerca de las fuerzas y energías implicados en la destrucción? Las grandes vigas de varias toneladas fueron arrojadas centenares de metros lateralmente. La gravedad actúa verticalmente, no lateralmente. Las explosiones individuales que constaté, 20 y 30 y 40 pisos por debajo de la estructura de colapso, y las presiones oficiales tienden a decir, bueno, es solo aire que sale de la ventana.
Digo, realmente no vale solo decir que solo es la presión del aire. Se estima que están saliendo a más de 160 km por hora. Como arquitecto, yo esperaría ver porciones más grandes de los pisos del edificio. La cubierta de acero, el hormigón de la cubierta, restos mucho más grandes de componentes estructurales de construcción. ¿Qué pasó con el hormigón? El hormigón fue pulverizado, y yo estaba aquí el martes, y era como estar en otro planeta. En todo el Bajo Manhattan, no solo este sitio, de río a río, había polvo de 5 a 7 centímetros de espesor. En concreto, fue simplemente pulverizado. La escena del crimen, vigas de acero fundido y de hierro fundido. En su informe sobre la Torre 7, que salió en mayo del 2002, documentos del FEMA, en el apéndice C, el acero que se ha derretido e incluso parcialmente evaporado, semejante a un queso suizo. ¿Qué vamos a pensar sobre esto? A mí me gustaría saber por qué NIST excluyó la evidencia de acero derritiéndose. ¿Por qué no está incluido? ¿Por qué las pruebas forenses no están incluidas en el informe? La evidencia de la fusión de acero fue sugerida por fotógrafos, como Admen Ghoni, doctor profesor de ingeniería. Para empezar, volvemos a la premisa básica de que había una piscina de acero fundido. No conozco absolutamente a nadie, ningún testigo que lo dijera, nadie que lo haya producido, pero los testigos testifican lo contrario. Ustedes iban abajo y veían el acero fundido. Acero fundido corriendo por rieles del canal, como si estuviera en una fundición, como lava. Había vigas fundidas donde estaba el acero fundido que estaba siendo excavado. Bajo tierra aún estaba tan caliente que metal fundido goteaba por los lados de una pared. Es este el elemento fusionado de acero, acero fundido y el hormigón. Y todas estas cosas, todo fusionado por el calor en un solo elemento. Y se sacó un gran bloque de hormigón. Y había como un río pequeño de acero, que fluye. Los miembros de acero parecen haber sido parcialmente evaporados en temperaturas extraordinariamente altas. Partes del I-beam, que eran de más de media pulgada de gordura, se habían vaporizado. Muchos testigos, bomberos y montón de gente describieron el flujo de metal fundido, de hierro o acero, a temperaturas extremadamente altas, y John Gross negó categóricamente sus observaciones. Entonces, puesto que sus observaciones no cuadran con su noción preconcebida, él no solamente ignoró la evidencia, sino que también la negó. Vi la fusión de vigas de las torres. Dr. Albo Hassan, profesor, ingeniero estructural, Universidad de Berkeley. En un incendio de oficina no puede generar calor suficiente para fundir acero. Y sin embargo, tenemos pruebas de hierro fundido en las microesferas, en el montón de escombros y la colada de metal de un lado de la torre. Entonces, ¿qué es ese metal fundido? Es una evidencia directa del uso de termita, un incendiario utilizado por los militares. La termita es un compuesto de óxido de hierro y aluminio, que al encenderse sufre una reacción de calor extremo, creando hierro fundido. En solo 2 segundos, la termita puede alcanzar temperaturas de más de 2480 grados, más que suficiente para licuar acero. Se sabe que en incendios al aire libre no son lo suficientemente calientes para fundir el acero, pero el metal se había fundido en la base de las torres. Yo encontré un hueco en el acero que tenía puro azufre. Hay una teoría del gobierno según la cual el sulfato de calcio de las placas de yeso era la fuente de azufre, y eso es incorrecto. El sulfato de calcio no puede sufrir ningún tipo de reacción química que produzca el elemento azufre, y no estamos tratando con ningún tipo de compuesto de azufre. Cuando estamos hablando de sulfuración, que estamos tratando con el elemento azufre. Hay una versión de la termita llamada termato, que tiene de azufre en el termato. Y lo que el azufre hace es algo así como la sal en el hielo. Básicamente hace que el acero funda a temperaturas más bajas.
Y si buscas en Google sobre termita en la demolición de edificios, encontrarás dispositivos que han sido inventados y fabricados, que usan termita en demolición de edificios. En las cargas cortantes de termita se oye mucho menos ruido, ya que estas funcionan por calor, fundiendo el acero, en lugar de cortarlo mediante explosión, como sería con cargas RDX. Sobrevuelos con cámaras de infrarrojos detectaron puntos en la superficie de la zona cero donde la temperatura era de 760 grados, y que estas temperaturas se mantuvieran durante una semana, sabes que indica que había algo a muy altas temperaturas bajo la superficie. Así que termita también explicaría, potencialmente, que el hecho de que los fuegos no se podían apagar en la zona cero. Los incendios duraron mucho tiempo, pero lo más importante es que estaban profundamente dentro de las pilas de escombros, donde cabría esperar que el ambiente estuviese falto de oxígeno. Y solo la termita podría explicar esto porque esta contiene su propio oxidante. Es realmente el óxido metálico el que proporciona el oxidante, que permite que la reacción incendiaria de la termita tenga lugar incluso bajo el agua. Lo que hemos encontrado es una versión moderna de termita, que llamamos nanotermita, la cual se obtiene de una forma diferente y no es tan solo la mezcla de dos polvos. Este material se construye a escala atómica. Es un procedimiento de abajo arriba, que es lo que se hace en nanotecnología. Los ingredientes son mucho menores, lo que significa que reaccionan más rápido y que arden más fácilmente. Los elementos principales en el material rojo son aluminio, óxido de hierro, así como silicio y carbono. El óxido de hierro aparece en gránulos aproximadamente de 100 nanómetros de ancho. El aluminio se presenta como plaquetas finas de un espesor de 40 nanómetros. Esto se trata en nuestro artículo en The Open Chemical Physics Journal, publicado en abril del 2009. Hasta la fecha, ninguno de estos artículos ha sido refutado en la literatura científica. Eso significa que los artículos son científicamente incuestionables. Se destacan como una denuncia, en realidad, de la versión oficial del 11S. La pintura no posee estas propiedades exóticas. Es imposible. Se trata de un compuesto de uso militar que no debería haber estado presente. La noción preconcebida del NIST es que no había evidencias de explosivos, y la búsqueda no tenía sentido, lo que es la postura menos científica que puedas pensar. No investigar porque no se espera encontrar evidencia. Y de hecho existen evidencias abrumadoras de que esas esquirlas son incendiarios de muy alta temperatura. Tenemos una responsabilidad profesional, e insto a cada ingeniero, arquitecto y experto en demoliciones, y a quien tenga conocimientos en este campo, a examinar la evidencia y a levantarse y a participar, porque el resto del mundo depende de nosotros. Nosotros sabemos que se nos ha mentido acerca del 11S. No sabemos con seguridad quién lo hizo. No sabemos exactamente cómo lo hicieron. Y es por ello que necesitamos una nueva investigación. Sabemos que hubo un encubrimiento masivo y que las evidencias fueron ocultadas y destruidas. El pueblo de Estados Unidos necesita absolutamente saber la verdad de ese día. Cuando oímos información que contradice nuestra visión del mundo, los psicólogos sociales llaman a la inseguridad resultante disonancia cognitiva. Con el 11S, por ejemplo, tenemos la cognición de la historia oficial de ese día, que nos contó nuestro gobierno, lo que nuestros medios repitieron una y otra vez, que 19 musulmanes nos atacaron. Por otro lado, tenemos lo que nos comenzaron a contar científicos, investigadores, arquitectos e ingenieros. Y es que hay evidencia que muestra que la historia oficial no puede ser verdad. Así que hemos perdido nuestro sentido de seguridad. Empezamos a sentirnos vulnerables. Ahora estamos confundidos. Cuando algo amenaza nuestras creencias, brotan el miedo y la ansiedad. En contestación, nuestras defensas psicológicas se activan y nos protegen de estas emociones.
La negación, que es probablemente la defensa psicológica más primitiva, será la que más seguramente aparezca cuando nuestras creencias son atacadas. Y es un estado muy incómodo, la verdad. Y tal vez nuestra mente simplemente se apague como cuando un ordenador es sobrecargado. Nuestra mente también se sobrecarga. No podemos manejarlo más y simplemente apagamos. Algunos tenderán a negar la evidencia que se nos cruza en el camino y se quedarán con la historia original, la oficial, intentando así a recuperar el equilibrio. Otra cosa que podemos hacer es decidir mirar la evidencia conflictiva y ser sinceros y abiertos de mente y ver ambos lados del asunto y luego formarnos una idea de lo que es real.